2025 fue el año de la corrupción con sello de la 4T. La Marina aseguró un buque en Tampico que transportaba 10 millones de litros de diésel falsamente consignados como aditivos para aceites lubricantes. El viaje de Gerardo Fernández Noroña a Francia le costó al Senado 157,000 pesos. El Departamento del Tesoro identificó a Cibanco, Intercambanco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Vector fue fundada por Alfonso Romo, empresario y exjefe de la oficina de la presidencia de López Obrador. La Auditoría Superior de Guerrero denunció a la alcaldesa de Acapulco, Adelina López Rodríguez, por 900 millones de pesos de irregularidades en 2023. El comandante de la 30 Zona Militar ubicada en Tabasco, Miguel Ángel López, reveló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y mano derecha de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, líder de la barredora, estaba prófugo y había abandonado el país. Se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país. También en julio, quienes pregonan austeridad vivieron un verano de ensueño en Europa. Andy López Beltrán, quien insistió en que lo llamaran Andrés Manuel como su padre para que no le quitaran el legado, aunque vivió un viaje de lujo en Tokio, Japón, junto con el diputado Daniel Asaf. El entonces director de investigación aduanera, Alex Tonatiu Márquez, compró un departamento de 3 niveles en Polanco por apenas una tercera parte de su valor comercial, así como una colección de relojes con un valor de 7.7 millones de pesos. Otro escándalo alcanzó a Fernández Noroña. Se supo que compró una casa supuestamente a crédito de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Tampoco explicó las extrañas donaciones de miles de pesos que ha recibido en su canal de YouTube. El senador morenista Adán Augusto López ocultó en su declaración patrimonial ante el Senado 79 millones de pesos que recibió entre 2023 y 2024. En relación a los ingresos de los ejercicios 2023 y 2024, los míos se encuentran debidamente declarados y pagados los impuestos correspondientes. Se informó que Andy López Beltrán compró en 2024 una obra de Yayoi Kusama de $30,000 y que estaba al frente de una enorme red de corrupción que robó $55,000 millones al gobierno federal. La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó 37 denuncias contra Adán Augusto López por presuntas irregularidades por más de 700 millones de pesos cuando fue gobernador de Tabasco. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que denunciar a estos corruptos de la Cuarta Transformación. Y aquí estoy yo en la Fiscalía General de la República para presentar estas denuncias. Y el 28 de diciembre, el tren interoceánico, ese del que el hijo de López Obrador, Bobby López Beltrán, fue supervisor honorífico, descarriló y provocó la muerte de 14 personas y dejó heridas a más de 100. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico. ADN Noticias. Casos que abundan de corrupción, de impunidad. Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Eduardo, buenas gracias. noches. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Vania Pérez Morales, hasta hoy, último minuto del día de hoy, titular del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo estás, Vania? Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias, Manuel. Gracias, muy buenas noches. María Elena Pérez Jaén. María Elena, hola, ¿cómo te va? ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vania, Eduardo. Pues parece que la corrupción y la impunidad en este país, Vania, tú traerás el pulso, lo traen ustedes también, goza de cabal salud. ¿Cómo ves las cosas? Un punto de inflexión me parece relevante y es triste porque además está marcado por la agenda global. Un punto de inflexión donde las redes del crimen organizado se alimentan de las redes de corrupción en un país donde seguimos siendo el 140 en el índice de percepción de la corrupción y donde a los mexicanos nos sigue costando 3,500 pesos de sobornos al año según cifras del INEGI. O sea, no son los políticos, no, son los políticos. Sí. O sea, Adán, Noroña, pero está en la vida cotidiana, le impacta en su vida cotidiana. Así es. Sí, porque en realidad lo que vemos cuando hay esta discrepancia en temas como el de Adán Augusto, discrepancia entre su declaración patrimonial de intereses y la del SAT, lo que vemos no solamente es eso, vemos esto
pero lo que está detrás es la imposibilidad de un país desarrollarse, ¿no? Cuando crece la desigualdad y entonces hay políticos que ganan 80 millones de pesos frente a alguien que todavía se sigue muriendo en la sierra por no tener un templo. Sí, lo que vemos son políticos que se vuelven millonarios en el cargo, que son hombres, mujeres prósperos, que se convierten en terratenientes, que no machan sus ingresos con su tren de vida, y hay un montón de casos. Tú has denunciado a Adán Augusto López. ¿Cuántas denuncias? ¿37? Sí, bueno, más las que se acumulen. Bueno, simplemente Pero no pasa nada con las denuncias. A ver, pues es que no pasa por un tema tan sencillo. Yo presenté 37 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y por un quebranto de casi 800 millones de pesos. Están las pruebas que de hecho, digamos, todo esto lo respaldé con las propias auditorías que le habían sido practicadas al gobierno del estado de Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández fue gobernador. O sea, esto no es un invento, o sea, hay un sustento donde se respalda. Pero bueno, la respuesta sucedió el lunes pasado, este lunes, cuando Gertz Manero va a la Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente para tomar protesta como embajador ante la Gran Bretaña. ¿Y quién creen que aparece como, ni siquiera el invitado, ni siquiera es miembro de la Comisión Permanente, Adán Augusto López Hernández? Pues ¿quién creen que aparece? Adán Augusto va a hacerle los honores a Alejandro Gertz Manero antes de esta pues, toma de protesta. Y luego lo recibe y lo acompaña a la salida. Lo espera y luego se van platicando. Y aquí lo único pues que nos constata es que pues, no se abrieron las carpetas de investigación, que eso era lo que debería de seguir. La presidenta Sheinbaum dijo, es que no hay denuncias. Bueno, pues yo estaba ya armando todas estas investigaciones y yo fui y las presenté. Pero no pasa nada. Entonces, mientras no tengamos instituciones independientes, porque no constitucionales autónomos, al final de cuentas la Fiscalía General de la República es un órgano constitucional con autonomía de los pocos que sobreviven todavía, pero totalmente dependiente pues del Ejecutivo Federal. Bueno, ya vemos las declaraciones de esta señora, la fiscal general, con el tema de lo del accidente del interoceánico. La culpa del maquinista. O sea, del maquinista, nunca van a encontrar si el hijo de Andrés Manuel, que era el responsable, porque eso es corrupción también, supervisó. Bueno, honorario, no señor, usted tenía la responsabilidad. Bueno, vuelvo a lo mismo. Hay 37 denuncias que yo presenté a la Fiscalía General de la República, esa es por esa ventanilla. Y la otra ventanilla que tengo es la ventanilla de la Cámara de Diputados ante la Secretaría General, que presenté la demanda de juicio político, y esa está sustentada en todos los informes de inteligencia militar, los famosos que pues hackeó, que vulneró Guacamaya Leaks, donde pues ahí dan cuenta de la relación que tenía Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena. Y tampoco en esa ha pasado nada. Y tampoco ha pasado. Y la última que tengo, que fue la del Senado de la República, aquí tengo la última promoción, que fue el día 11 de diciembre, porque la Contraloría Interna del Senado, yo también presenté una denuncia ante la Contraloría Interna del Senado de la República, que bueno, valga decir que el Contralor lo puso a Adán Augusto López Hernández, pero bueno, le llevé todas las... O sea, lo nombró el propio Adán Augusto al Contralor Interno. Bien, pues le llevé y ellos me dijeron que no procedía, nada más que no lo hicieron por la vía legal. Entonces yo todavía agoté otra instancia y no voy a dejar que esas discrepancias de que le aparecieron 79 millones de pesos y no los había declarado hasta que alguien le filtró del SAT precisamente esos ingresos. Ahora, ¿es la corrupción cobijada? ¿Por qué no se entendería la corrupción como la vemos, como la padecemos, grosera, sin la impunidad, Eduardo? Sí, yo creo que tenemos que entender, y sé que es un tema muy trillado, pero que detrás de una red de corrupción siempre hay otra de protección política. Puede ser que no se beneficie económicamente de la primera red. O sea, la primera red es la que comete el delito.
Pero hay otra que por distintas razones, lo que hace 100 años llamábamos razón de Estado, hace 50 fraude patriótico, y hoy gobernabilidad, le da protección y prefiere que las cosas se queden como están, en un equilibrio imperfecto, ineficaz, pero que te permita más o menos operar el país. Entonces, creo que ese es el primer problema. Y otro que ya se planteó en la mesa y creo que es especialmente delicado en este momento, es que muchos de estos temas son recurrentes. Cuando tú y yo platicamos en 2015 sobre estos asuntos, era una lista de gobernadores, es muy parecido, ¿no? Una lista de gobernadores, las investigaciones no arrojaban ningún resultado, venía un ánimo social de cambio, pasan 10 años y estamos en la misma conversación. O peor, ¿no? Con un agravante, el contexto internacional. Cuando tú ves a un presidente como el presidente Trump recibir un avión del gobierno de Qatar, que todos llaman soborno, absolutamente todos dijeron es un soborno, y él dice es un regalo y lo voy a alojar en mi museo, me da la impresión de que lo que habíamos logrado construir como sociedad como grave se empieza a volver relativo, ¿no? Cuando ves el papelón de Milei ayer, digo, perdona, es vergonzoso que un jefe de Estado se agarre a besos, ¿no?, con una cantante en un escenario público, de esa forma. Además era intencionalmente grotesco. Entonces tienes un contexto internacional, que creo que era lo que refería Vania, donde muchas de las cosas empiezan a volver normales o relativas. Permisivas, claro. Oye, no, pues no estamos tan mal, ¿no? La jefa del Estado mexicano no hace lo que hace Milei y tampoco ha recibido un avión del gobierno catarí. Creo que ahí es donde está el otro nudo. Sí es la impunidad, pero además hay una impunidad global. Pero es tristísimo eso que dices, porque es la normalización. O sea, es la vara bajísima y esto está normalizado, justificado, pero... Y antes tú y yo habríamos dicho, oye, fíjate que por lo menos en Estados Unidos, fíjate que si hay Estado de Derecho, ahí sí se están aplicando las reglas. Oye, ve el caso francés, qué interesante, ve el caso... Sí. Se nos acabaron los elementos de comparación internacional. Yo no puedo entender, no solamente es el avión catarí que le regalan al presidente Trump, sino que ellos han, el incremento en sus fortunas personales, estamos hablando de más de $1,000 millones. Y yo digo, qué permisividad en un país como Estados Unidos, porque nadie dice nada. O sea, yo no escucho, bueno, tampoco aquí. En realidad, por eso es sí, es esto que dices tú, global. Aquí tampoco, digo, yo estoy sorprendida que en la toma de protesta, ya cuidando ya todas las formas, en la Cámara, ante la Comisión Permanente, ni el Partido Acción Nacional, ni el Partido Revolucionario Institucional, digo, ahí fue la voz de Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, la única como que levantó. Y se abstuvo a final de cuentas. Sí, se abstuvo. Pero a ver, estaba aplaudiendo el vicecoordinador del PAN en el Senado, le estaba aplaudiendo a Gertz, a su derecha. A ver, aplaudiéndolo, o sea, entonces... Pero ¿en qué momento perdimos la brújula de esta manera? ¿Y de qué? Y no solamente la brújula, sino estas batallas que ustedes llevan librando tanto tiempo. Como dicen los llaneros solitarios, dice Eduardo. Sí, pero son batallas muy costosas en lo personal, porque hay amenazas, intimidación, porque son incómodos, porque rascan en donde nadie quiere que busquen, porque encuentran lo que nadie desea que se ventile, lo querían esconder. Tú has enfrentado esas amenazas, esos amagos, esas intimidaciones también, Vania. Ayer voy a ver cómo va mi denuncia sobre el auditor superior de la Federación. Me platicaron de muchísimas cosas, porque además también la clase política piensa que nos medimos sobre la misma vara y que entonces estamos buscando señalar temas porque aspiramos a un puesto o aspiramos a esa red de complicidad. Y entonces finalmente salgo de ahí sin ninguna respuesta de que me van a contestar, ni siquiera la apertura de la investigación. Y se acerca uno de los personajes que estaba ahí y me dice, bueno, pues te estás echando para atrás de cualquier posibilidad de estar en el ojo público como servidora pública,
Y le digo, bueno, para criticar hay que poder tener pues la cola corta además, pero además tener la posibilidad de técnica, etcétera. Y se acerca a mí y me dice en el oído, pero vas a necesitar fuero. ¿Sí? Inaudito. O sea, no puede ser posible el nivel, pero se ve que eso lo hacen diario, ¿eh? Sí, o sea, está normalizado. Y entonces esto es, ¿cómo? O sea, me va a meter a la cárcel. No volteé ya ni a verlo. Y le escribí, por supuesto, a la persona que me recibió y le dije, esto es muy grave, ¿eh? Lo que acaban de hacer. Pero es esta normalización. No importa quién vaya, esta posibilidad de decir, además, nosotros aquí controlamos el discurso, no importa del partido que te esté hablando, ¿eh? Nosotros controlamos el discurso, controlamos esta red de poder, y si tú quieres atentar con nuestra red de poder, es posible que incluso los que estamos en contra defendamos a estas personas. Pues una serie de complicidades, ¿no? ¿Qué nos queda? Exhibirlos, pues es decir las cosas. Pues estos esfuerzos individuales que hacemos, digo, yo lo estoy haciendo también por mi decisión, porque creo que tenemos que seguir denunciando esta corrupción. Pero hay conciencia en la gente también, María Elena, tampoco, pero a veces tampoco creo que sería la gente... tan pesimista. Yo creo que están las redes, la gente se da cuenta de lo que hace Fernández Noroña y de lo que hace Adán Augusto López y de los hijos de López Obrador. La gente se da cuenta de eso. Sí. Claro, digo, pero aquí tiene que haber algo. Las instituciones, yo vuelvo a lo mismo, estábamos antes de entrar contigo, pues la desaparición del INAI, del cual yo fui comisionada, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, pues fue una de las cosas más terribles que le han ocurrido. O sea, todo lo que habíamos trabajado en años para que tuviéramos una institución, una independiente, autónoma, y pues simplemente ahora la eliminaron. ¿Y qué queda? Es que lo importante es, ya vemos que la Fiscalía General de la República pues tampoco nos va a dar resultados. Pues está al servicio de la presidenta. Ernestina Godoy está al servicio de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué volteamos a ver? Pues vamos a ver la Auditoría Superior de la Federación, que en unas semanas más viene el relevo. La Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados para todas aquellas entidades que reciben recursos públicos. ¿Hoy a quién sirve la Auditoría Superior de la Federación? Ahorita Monreal. Ahorita el que manda en la Auditoría Superior de la Federación... ¿No es David Colmenares? Sí, David está, pero responde a lo que le dice Ricardo Monreal y los gobernadores con los cuales tiene ya, está pactado sus... Pues esta red de complicidades de las... Esa red de complicidades. Es que en realidad el tema tiene que ver con esta profundidad de la que hablaba Eduardo y es justamente... El tema no es si sirve a un gobernante o a otro, en realidad está sirviendo a la red de complicidad, ni siquiera la que los llevó a su posición, claro, sino de la que se pueden servir y de las que eventualmente van a gozar de impunidad. Esta plática de pasillo entre el ex fiscal general de la República con el hoy senador acusado, presuntamente acusado, porque dicen que no hay denuncias, aunque hemos puesto varias. Entonces, y digo puesto en suma de todos los que han puesto, y entonces lo que ocurre es esta red de complicidad para servirse de un tema y de muchos temas que tendrían que estar sirviendo al país. Y me parece que no es un gobernante, María Elena, sino va en esta línea, ¿no? Una red de complicidad que se sirve y que puede ser que gire un poco y que nos haga creer que estamos un poquito más informados, pero en realidad también tiene que ver mucho con el descaro, con el momento político que estamos. Yo creo que en este momento los ciudadanos tenemos muchísimas más posibilidades de acceder a la información. No somos los ciudadanos que salimos a buscar 600,000 firmas a la calle, tampoco somos los ciudadanos que reclamábamos por el derecho a saber. Hoy sabemos que tenemos esos derechos y ¿qué creen? En nuestra cara dejamos perderlos. ¿Y hay salida para esto, Eduardo? No, yo creo que hay salida. Y decías hace rato, a ver, la gente sabe, la gente entiende, la gente se cansa, la gente busca cambios, pero si no tienes alternativas reales, y lo que están describiendo tanto Vania
como María Elena, es que cuando vas del lado de la oposición y te encuentras a los mismos, sí, se están encubriendo entre los mismos, hay un momento en el que dices, ahí es donde viene la frustración, porque la gente yo creo que está dispuesta a premiar o a castigar el mal gobierno. Ese es el escenario preocupante. La verdad es que cuando la gente se frustra a tal punto que ya no ve salida, porque cuando empiezan a hablar, por ejemplo, en los Estados Unidos de guerra civil, es justamente porque los niveles de frustración ya no tienen salidas institucionales. Ya no hay válvulas, sí. Claro. Oye, ya no sirve que vaya al Capitolio, ya no sirve que vote, ya no sirve, saco el rifle de un lado, saco el rifle del otro. Creo que eso es donde, no por gusto, sino por necesidad, la clase política tiene que ponerse un alto a sí misma y decir, ¿saben qué? Esto se está calentando a tal punto que nos va a meter en un lío. Ya nos pasamos de ya la nos raya, ha pasado. ¿no? Ya nos pasamos. Pero es ser oposición, porque también la oposición se tiene que sentir, se tiene que escuchar y se tiene que combatir. Pues totalmente. María Elena, gracias, muchas gracias. Vania, Gracias, suerte en lo que venga y gracias, muchas gracias. Gracias. Eduardo, gracias. Gracias. Hasta mañana, pásenla buena.